Bueno, buenas noches para todos, chicos. Vamos a dar inicio a esta masterclass del día de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Si me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan bien? Jefe, buenas noches. Listo, perfecto. Buenas noches, sí, perfecto. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, entonces vamos a iniciar esta masterclass del día de hoy. El día de hoy vamos a abordar un tema relacionado con el traslado seguro y responsabilidad compartida en los cuidados críticos dentro de la atención sanitaria. ¿Listo? Es importante tener presente dentro de este tema que el traslado no es simplemente mover a un paciente de un lugar a otro, sino es continuar su tratamiento bajo condiciones de riesgo controlado. Entonces hoy vamos a hablar un poco relacionado a este tema que muchos de ustedes tienen mucha experiencia en esta parte. También es importante tener presente que cada traslado, de alguna manera, del paciente es una extensión del cuidado, no una pausa en el mismo. Entonces, vamos a abordar ese tema en el masterclass del día de hoy. Se dice que la esencia del traslado seguro es no simplemente mover a ese paciente, sino continuar en todo momento durante el traslado todo el manejo clínico que este paciente tiene y todo el cuidado que este paciente tiene desde el lugar donde se origina el traslado hasta el otro punto donde se va a trasladar este paciente. Se dice que el traslado como tal es un proceso o una intervención clínica activa que requiere vigilancia constante y un soporte vital ininterrumpido. ¿Qué significa eso? Que en ningún momento durante el proceso del traslado se puede interrumpir los cuidados que se están realizando en ese momento hacia el paciente. Al contrario, debe permanecer continuamente estos cuidados hasta el punto donde finalmente va a llegar el paciente. Nos damos cuenta que de alguna manera el cambio de un entorno a otro sí es un riesgo y es de esto que vamos a hablar o abordaremos el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de esta masterclass o qué es lo que vamos a tener al finalizar esta masterclass como participantes? Entonces, primero, vamos a identificar riesgos durante el traslado de pacientes críticos. Segundo, vamos a comprender las responsabilidades compartidas entre los diferentes equipos. Tercero, vamos a reconocer los errores frecuentes que suelen presentarse durante el proceso de los traslados intra e interinstitucionales, es decir, de una institución a otra. Y por último, vamos a aplicar algunos principios básicos de seguridad en el movimiento durante el traslado del paciente. Entonces, bueno, teniendo presente que todos conocemos qué es un traslado del paciente, sabemos que el traslado del paciente es ese movimiento o esa movilidad que se realiza al paciente de un punto a otro, ¿sí? Es importante tener presente también que hay una clasificación o unos tipos de traslados. Está el traslado prehospitalario, interinstitucional y intrahospitalario, ¿sí? Quiero que alguien me cuente si saben a qué se refiere ese traslado prehospitalario, levantando la manito. A ver, ¿quién me ayuda aquí en esta parte? ¿Qué sería un traslado prehospitalario? Por ahí veo que levantó la mano Fabián. Sigue, Fabián. Yo lo conozco como un traslado primario, digamos, accidente, un SOAT. ¿Sí? Se te cortó, creo. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Sí, es un traslado primario. Es la atención que brindamos a un paciente, digamos, en un accidente de tránsito, en el momento de la primera atención, brindando estabilización para luego posteriormente su traslado hacia un centro asistencial. Exacto, sí, señor. Entonces, ese traslado prehospitalario, como su nombre lo dice, es la atención inicial y transporte que se le da a este paciente desde el lugar o de origen del incidente, ¿sí?
desde la escena, por decirlo de alguna manera, donde se origina el incidente hacia el hospital. El traslado interinstitucional, a ver, quién me dice a qué hace referencia ese traslado interinstitucional? Yo, profe, A ver, dime Jaime. entre hospitales. Traslado coordinado entre diferentes niveles de complejidad. Entonces, eso es importante tener presente que este tipo de traslado se da generalmente cuando necesitamos llevar a un paciente de un nivel de atención a otro tipo de nivel de atención mayor, ¿sí? Por ejemplo, de un centro de salud hacia una institución de un tercer nivel o de mayor nivel. Dime, Pablo, que veo que tienes la manito levantada. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Básicamente lo que estamos hablando en el primero del prehospitalario, no solamente encasillarlo entre lo que sería un trauma, que es lo que están diciendo los compañeros, el SOAT, sino que entendemos que esa primera atención para los pacientes que ya sea por enfermedad, trauma o parto requieren una atención en un centro asistencial, dado que en el lugar de los hechos no se les puede dar un tratamiento definitivo. En el traslado institucional estaríamos hablando del sistema de referencia y contrarreferencia que se hace entre los hospitales de la red, o entre las clínicas de la red, para garantizar que el paciente sea llevado al centro asistencial de acuerdo al nivel de complejidad de las lesiones o de la enfermedad o del parto que sea requerido. Exacto, muy bien, muchas gracias. Bueno, y por último encontramos el traslado intrahospitalario. ¿Qué sería ese traslado intrahospitalario? Un traslado De urgencia, de hospitalización, de hospitalización a cuidados intensivos, de un área Exacto, a otra área, de acuerdo al nivel que está teniendo. Sale de cirugía y va para hospitalización y así. exacto. Entonces el traslado intrahospitalario es un movimiento interno que se realiza dentro de la misma institución de un servicio a otro. Y pues la idea es, por ejemplo, la paciente ingresó porque está en trabajo de parto, ingresa por urgencias, pero sigue a salas de cirugía para la cesárea o para el trabajo de parto como tal. Ese es un traslado intrahospitalario. ¿Listo? Es importante tener presente que durante cualquier tipo de traslado, todo el tiempo, durante todo el proceso, se debe mantener la continuidad asistencial, es decir, los cuidados durante el proceso del traslado. La estabilidad clínica, ¿a qué se refiere eso? Que el paciente durante ese proceso en todo momento tenga estabilidad hemodinámica, ¿sí? Que no se nos vaya a alterar alguno de esos signos vitales o tener algún tipo de alteración. Y en caso de que suceda, pues que se pueda llegar a estabilizar aún durante el proceso del traslado. Y por último, también dicen que otra cosa muy importante durante cualquier tipo de traslado es que haya monitoreo constante y continuo de los signos vitales y el estado de salud del paciente. ¿Sí? Es importante tener presente que un traslado seguro no solamente comienza cuando ya estamos moviendo al paciente, sino se dice que el traslado seguro comienza desde antes de movilizar al paciente. Y yo quiero que alguno de ustedes me digan por qué creen o por qué será este mensaje o esta frase que estoy diciendo. Porque un traslado seguro comienza antes de que yo movilice un paciente. ¿Quién me dice? ¿Por qué creen? Levantando la manito. Bueno, por ahí veo que ya levantaron la mano Fabián. Bueno, yo creo que ahí de pronto especificándolo sería como la misma seguridad que uno le puede brindar utilizando los elementos de protección personal, manteniendo seguro al paciente en ese caso, para no poderlo o no terminar uno contaminándolo, diría yo, algo así. Sí, ¿alguien más tiene una observación diferente a lo que dice Fabián? ¿Será que ese traslado seguro que comienza antes de movilizar al paciente va relacionado a eso, a los elementos que se usan para el traslado y demás? ¿O alguien tiene una opinión o una observación diferente? De pronto proteger, alertar y socorrer, de pronto la parte de seguridad de uno mismo, tanto emocional como físico, cómo entrar a la escena, yo creo que es clave. Sí. ¿Fabián sigues con la mano levantadita o? Sí, señora. Bueno, dime. Bueno, no solamente, digamos, son los elementos de protección personal, sino
conocer el estado del paciente, conocer el nombre, tener idea más o menos de la historia clínica, qué epicrisis, cuál es el movimiento por el cual se va a realizar el traslado, cuál es el caso, tener la información clara, precisa y concisa. Sí. Dime, Catalina, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo han estado? Bien, bien, sí, señora. Profe, pues ahí también lo más importante, lo que tú decías ahorita, monitorear bien los signos vitales y estarle preguntando al paciente cómo se siente en ese transcurso que lo llevamos, cómo se siente, y sí, estarle poniendo mucho cuidado porque pues lo más importante y también es la comunicación del paciente con el enfermero. Muchas gracias. Exacto. Bueno, y es muy importante tener presente que cuando hablamos de que el traslado seguro, ya te doy la palabra, David, de que el traslado seguro inicia antes de movilizar al paciente, es también porque no es solamente el hecho de moverlo, sino de empieza el proceso desde el proceso administrativo, desde que se da la orden de movilizar a este paciente o desde que vamos hacia el lugar de los hechos, en caso de que sea, por ejemplo, de recoger a un paciente en un accidente o de un paciente domiciliario, ¿sí? Y demás, desde ese proceso en que nos preparamos para ese movimiento. Dime, David. Bien, buenas noches para todos. También tener en cuenta hacia dónde vamos a movilizar al paciente. ¿Sí? Tener en sitio seguro, ejemplo, si es una emergencia, ejemplo, cuando vamos a hacer un accidente de tránsito, vamos a llevar al paciente, saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque muchas veces en esos temas administrativos no tenemos claro hacia dónde vamos y lo que hacemos es perder tiempo movilizando al paciente. Entonces es un traslado que se puede volver inseguro para la salud de ese paciente. Exacto, muy bien, muchas gracias, David, por tu aporte. Entonces, esto es importante tenerlo presente, que antes de cualquier tipo de traslado, pues nosotros debemos también estar preparados para el mismo y tener muy presente, pues durante todo ese proceso de traslado, no solamente mantener estable ese paciente, sino saber hacia dónde nos dirigimos y tener como todo el proceso del traslado como fríamente calculado, por decirlo de alguna manera, sin saber específicamente los movimientos hacia el lugar donde vamos a ir. Bueno, es importante tener presente también, y acá lo vemos, que en el traslado se dice que el traslado puede ser como un punto crítico dentro de este traslado, ciertas cosas o ciertas funciones o características que se pueden dar. Por ejemplo, la vulnerabilidad. Dice que durante el traslado se dice que es un punto crítico. ¿Por qué? Porque hay un aumento exponencial del riesgo clínico debido a la inestabilidad del entorno y el movimiento físico del paciente. Yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que hay tanta vulnerabilidad durante el proceso del traslado? Porque este sería un punto crítico. A ver, Fabián. De pronto por un mal proceso administrativo o por un mal movimiento del mismo personal operativo, porque se supone que nosotros no podemos mover un paciente, digamos, intrahospitalariamente si el paciente no está estable. Sí, muy bien, puede ser. Pero también es importante, bueno, Wilmer creo que no alcanzó a ver el nombre completo. Sigue, Wilmer. Jefe, buenas noches. Buenas Puede noches. ser porque el paciente se complica en el traslado, entra en paro. Eso puede ser. Sí. Pero es importante tener presente que se considera que el traslado, la vulnerabilidad es un punto crítico en el traslado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en este movimiento de un entorno a otro, el solo hecho de mover a un paciente le produce algún tipo de riesgo de inestabilidad en el entorno en el que nos vamos a enfrentar durante ese proceso de traslado. Pueden ser riesgos del área donde vamos a movilizar, pero si es dentro de la misma institución, uno no sabe, puede suceder. La camilla se dobla, se cae el paciente, el piso está muy resbaloso, se cayeron todos, ¿sí? Hubo un accidente trayendo al paciente de un lugar a otro, ¿sí? Ese tipo, por eso es que esto, la vulnerabilidad es un punto crítico dentro del proceso del traslado. Dime, Pablo, y después le doy la palabra a David. No, sí, profe, en esa parte, mire, por ejemplo, yo salí de una cirugía hace como unos 15 años, de un área que es, entre comillas, segura, que es la del quirófano.
y en un traslado que me hicieron de un área a otra dependencia, pues adquirí una bacteria. Entonces, una de esas vulnerabilidades grandes también está el salir a un ambiente que no es el adecuado, o lo que tú decías también, los riesgos que hay en el desplazamiento. Muchas veces, por ejemplo, para salir de una sala de urgencias a un área de hospitalización, hay que pasar por donde hay gran cantidad de personal externo. Acá, por ejemplo, conozco casos puntuales en la ciudad de Cali, me imagino que en todas las ciudades ocurre lo mismo, donde familiares, sobre todo con el caso de delincuentes, abordan al personal de salud cuando están haciendo el traslado de una dependencia a otra y le dicen, ojo con ese paciente. Si se muere ese paciente, se muere usted también. Y eso también son vulnerabilidades grandes a las que uno está expuesto. Claro, sí, señor, eso sí es cierto. Dime, David. Bueno, también puede ser que es un paciente o somos todos vulnerables, a que dentro de nuestros vehículos de emergencia dependemos también de equipos mecánicos que en cualquier momento pueden llegar a fallar y pueden causar un evento adverso hacia nuestro paciente. Sí, pero estamos hablando de intrahospitalarios, no interinstitucionales. No, de cualquiera, de cualquier tipo de traslado. ¿Listo? O sea, la vulnerabilidad como punto crítico en el traslado del paciente. Llámese traslado interinstitucional o traslado intrahospitalario o de algún punto de accidente y demás. ¿Listo? O sea, cualquier tipo de traslado. Entonces, la vulnerabilidad es el principal punto crítico. ¿Sí? Sea por el riesgo del paciente como tal, de su estado de salud, por el riesgo de los elementos que usamos, por el riesgo del entorno en el que nos encontremos, ¿sí? Pero es un punto crítico como tal y se pone de primeras precisamente por eso, porque durante el proceso de movimiento de un paciente pues hay muchísima vulnerabilidad en lo que se pueda llegar a presentar, no lo sabemos, ¿sí? Sin embargo, sí es responsabilidad de nosotros antes de ese traslado estar como atentos ante cualquier situación que se pueda llegar a presentar. Bueno, otro punto crítico que se puede detectar dentro del traslado del paciente, cualquiera que sea, que ya vimos la clasificación, es recursos limitados. ¿Y a qué creen ustedes que hace referencia esa parte de recursos limitados? A ver, ¿quién me dice? De esas 19 personas que no veo, porque es que solamente veo a 1, 2, 3, 4, solamente veo a Fabiana, a David, a Wilmer y a Pablo, pero hay más personas acá conectadas. Profe, Dime, Catalina. no sé si de pronto sea así, pero pues yo entiendo de que de pronto se necesita, digamos, remitir a un paciente y no hay una ambulancia o no hay con qué acudir a una emergencia. No sé si será así. Gracias. ¿Será que sí? ¿Quién dice algo, una observación diferente? ¿O todos están de acuerdo con lo que está diciendo Catalina? Profe, yo creo que en la parte de recursos limitados, hablamos de que en muchas oportunidades hacemos un traslado de un paciente y sabemos que el recorrido va a ser de 20 minutos. Pero en muchas oportunidades salimos a carretera y nos encontramos un derrumbe y resulta que esos 20 minutos se me convirtieron en 5 o 6 horas y no llevo la cantidad de líquido suficiente o no llevo el oxígeno suficiente para darle soporte a ese paciente, o tengo un paciente en paro y no tengo las suficientes ampollas de adrenalina para manejarlo, y a esos recursos limitados de pronto sí se podría referir. Exacto, eso puede ser parte de los recursos limitados, sí, señor. Dime, David. Bueno, yo catalogaría esa parte también de recursos limitados en la parte no solamente física cuando hablamos de insumos, sino también en la parte humana, porque muchas veces podemos llegar a una institución de salud donde no contamos con los especialistas o no contamos con el personal capacitado para ese tipo de evento que estamos, digamos, atendiendo. Sí, en algunas situaciones me ha pasado algunos centros asistenciales donde llegamos y no cuentan ni siquiera con insumos para poder llegar a atender al paciente y poder estabilizarlo de una forma correcta ya en centro asistencial. Entonces lo dividiría en varios, entonces en la parte recursos físicos y también los recursos humanos. También muchas veces el recurso económico es limitado para algunas instituciones, lo que hace que, digamos, que se presenten esa situación. Sí, pero recordemos que en esta parte, bueno, ya la parte de la institución como tal, ya no sería parte del traslado, a menos que sea dentro de la misma institución, ¿no? Pero
pero sí puede ser relacionado con lo que tú dices. Fabián, yo vi que levantaste la mano, ¿vas a decir algo? No, bueno, No, señora, no la había levantado. me pareció entonces. Bueno, entonces otro punto crítico que se puede presentar durante el traslado son los eventos adversos, que ya nosotros somos, mejor dicho, hemos hablado mucho de este tema. Entonces, ¿por qué el evento adverso es un punto crítico durante el proceso de traslado? A ver, ¿quién me dice? De estos chicos que están por aquí. Repite la pregunta, jefe. Porque el evento adverso también es considerado un punto crítico dentro del proceso de traslado. A ver, Breiner, Camila, Diego, Fabián, Freddy, Harold, hay varias personas que no he escuchado, nunca les he escuchado la voz. Bueno, yo pienso que de pronto en este caso habrían riesgos. No sé, digámoslo, por ejemplo, podría ser un exceso de confianza. Es como yo ya sé que tiene el paciente, yo ya sé qué es lo que pasa con él, entonces yo lo veo que está normal, entonces yo me confío y me relajo. Y cuando me di cuenta, no, pum, se desconectó, se retiró algún líquido, alguna cosa pasó en un momentico cuando yo me descuidé. Exacto, eso puede ser. El exceso de confianza me puede llevar a que se presente un efecto, un evento adverso. Muy bien, bien. Jaime, dime. El daño de la móvil en un traslado, una varada. Sí, bueno, eso sería parte de un evento adverso que se puede llegar a presentar y que no esperamos que se presente, ¿no? Pero puede presentarse este tipo de evento también. Dime, David. De pronto, sobre todo se ha visto bastante en el tema de las camillas que utilizamos para el traslado de pacientes de un punto a otro. Las camillas no están en perfectas condiciones y se puede presentar ese tipo de situación. Exacto, mira que tú ya hablaste de las camillas, que no se asegure bien una camilla, puede pasar que en medio del afán no se aseguren adecuadamente estos elementos y termine el paciente cae en el piso. Entonces, son cosas que se pueden presentar y es parte de un punto crítico durante el proceso de traslado. Bueno, se dice que la mayoría de los incidentes, como lo hemos hablado en anteriores masterclass, son prevenibles y se pueden prevenir mediante una aplicación estricta de protocolos y una planificación anticipada de lo que se va a realizar. En muchas ocasiones, y como lo decía, que creo que fue Fabián el que lo dijo, a veces nos confiamos, por decirlo de alguna manera, en que ya sabemos cómo es el proceso. Y como ya sabemos cómo es el proceso, de alguna manera, como que omitimos ciertas cosas muy importantes que pueden presentarse, ¿sí? No vemos más allá del riesgo, por decirlo de alguna forma, y nos confiamos si se llegan a presentar este tipo de eventos. Entonces es importante prevenir, mirar antes de, ¿sí? Tener una planificación de ese traslado, de lo que se va a realizar como tal. Bueno, hay varios riesgos que se pueden presentar durante todo el proceso del traslado. Dentro de los riesgos que se pueden presentar, hay riesgos clínicos en el paciente. Y dentro de estos riesgos clínicos que se pueden presentar en el paciente, están los riesgos derivados de su estado de salud como tal. Entonces dice, dentro de estos riesgos clínicos encontramos el riesgo hemodinámico. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben a qué se referirá ese riesgo hemodinámico? Mira, un riesgo hemodinámico, a ver. ¿Será que sí o no? Ni idea. ¿Idea? Bueno, entonces cuando hablamos del riesgo hemodinámico, específicamente habla de riesgo en el estado de salud del paciente en cuanto a su parte, por ejemplo, que presente una hipotensión, un shock, una arritmia grave, ¿sí? Señora. Profe, qué pena. También sería, por ejemplo, la inestabilidad de la circulación sanguínea, la falta de oxígeno o en muchas ocasiones a de pronto tener que platicar o hacer un RCP. Gracias. Exacto. Y que el paciente presente un código, un infarto, un paro cardíaco, etcétera.
Eso es parte del riesgo hemodinámico que se puede presentar durante el proceso de traslado. De alguna manera, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Estar preparados ante esto. Pues si se llega a presentar durante el proceso de traslado, ¿qué vamos a hacer? Tenemos los materiales, está el equipo completo dentro de las ambulancias para este proceso. Si es durante un traslado dentro del mismo hospital, sabemos cómo reaccionar, ¿sí? Entonces eso es importante. Otro tipo de riesgo que se puede presentar como riesgo clínico es la pérdida de la vía aérea o riesgo respiratorio, ¿sí? Que el paciente tenga una hipoxia súbita, es decir, que deje de respirar, que haya disminución de las respiraciones, que baje la saturación y no esté respirando adecuadamente, ¿sí? Esas son alteraciones que se pueden llegar a presentar. ¿Y en qué consiste o cuál es nuestra responsabilidad? Vuelvo y repito, saber cómo reaccionar ante este tipo de riesgos. ¿Qué voy a hacer si me llega a presentar un paciente de este tipo de evento? ¿Sí? Yo le pregunto a algunos de ustedes, pongamos un caso hipotético, un ejemplo, vamos trasladando un paciente del servicio de urgencias al servicio de hospitalización y resulta que durante el trayecto vamos subiendo la rampita o por donde hay que subir el paciente, por el ascensor, por ejemplo, el paciente presenta una caída de la saturación, se disminuye la saturación, empieza a bajarle muchísimo la respiración, lo empiezo a ver morado, con hipoxia, ¿sí? Cianosis y demás. ¿Qué hacemos? Retornar a urgencias, Retornar a urgencias. estabilizarlo, brindarle soporte con oxígeno y estar pendiente de saturación y mirar a ver si de pronto requiere líquido también. Exacto, sí, eso puede ser una solución. Pero más que retornar a urgencias, porque qué tal que le quede muy lejos, en el primer servicio que encuentre, salga donde haya un carro de paro, donde haya un monitor, ¿sí? Donde haya un equipo para colocarle oxígeno, terapia, ¿sí? Buscar la manera, de alguna forma, de estabilizar a ese paciente como se pueda durante el proceso de traslado. Eso sí es dentro de la misma institución. Ahora, les pregunto yo, ¿qué pasaría si nos llega a presentar? Yo sé que de pronto hay varios de ustedes que trabajan en todo este proceso de traslado de ambulancia y demás. ¿Qué pasaría si un paciente llega a presentar algún tipo de riesgo clínico durante ese proceso de traslado dentro de la ambulancia? Las ambulancias cuentan con todo el equipo necesario para el monitoreo y estabilizar al paciente, ¿sí o no? Pregunto. Hay dos unidades, una básica y una medicalizada. Sí, Bueno, digamos que por ejemplo vamos en una básica, sí, yo hablo de la donde básica, solamente va el enfermero. entonces en ese caso pues nada, hacer hasta lo imposible para llegar al centro de asistencia más cercano mientras el conductor se encarga de eso, la auxiliar o el auxiliar bregar a brindar soporte y estar pendiente mucho de los signos y estar pendiente de las notas. Exacto. Sin embargo, es importante que aún estando con un traslado de ambulancia básico, acuérdense que este tipo de ambulancias también cuentan con oxígeno, ¿no? Deben tener su bala portátil de oxígeno y demás. Es una alteración respiratoria rápidamente, de alguna manera, como dijo Fabián, estabilizar a ese paciente en lo que se pueda, pues, y arrancar rapidísimo al centro de salud, al lugar de atención de salud más cercano. Dime, Fabián, buenas noches. Profe, buenas noches para todos. Digamos que en nuestro protocolo o en el lugar donde yo trabajo, nosotros atendemos emergencias médicas y accidentes de tránsito. En ese caso, lo primero es reportar. Sí, en este caso sería reportar al centro regulador de urgencias, al médico regulador, lo que le está sucediendo al paciente durante el traslado. Y de la misma manera, ese médico regulador informa para dónde va el paciente, en qué condiciones o la evolución del paciente durante el traslado. Posteriormente a eso, si es básica, soporte ventilatorio, la ambulancia, normalmente la central siempre es de 3 metros, la portátil es de 1, cuenta con kit venturi y si hay que hacer algún procedimiento invasivo o demás, si estamos muy lejos del centro asistencial o para donde se va a remitir al paciente, se habla con el médico, se coordina con el médico para
para que esa persona nos autorice para poder hacer algún tipo de procedimiento invasivo. Exacto. Listo, muchas gracias, Fabián. Bueno, entonces, estos son algunos de los riesgos clínicos que se pueden presentar. También podemos encontrar riesgos de tipo neurológico, alteraciones en el estado de conciencia, que el paciente tenga agitación, tenga delirio, ¿sí? Que haya riesgos también de parte del tipo confort, dolores severos, ansiedad aguda, estrés térmico, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este tipo de riesgos que se pueden presentar como riesgos clínicos en el paciente, pues nosotros, como trabajadores del área de la salud y en ese momento como enfermeros en la atención del paciente, debemos estar preparados para saber cómo reaccionar ante este tipo de eventualidades. Pero resulta que también vamos a encontrar que se pueden llegar a presentar riesgos de por dispositivos y soporte, es decir, conocidos como riesgos operativos. Entonces, los riesgos operativos a que hacen referencia a los equipos, ¿sí? A los elementos que usamos, a los accesos vasculares que pueda tener el paciente, a los tratamientos instaurados que pueda tener el paciente que se puedan llegar a alterar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el tipo de riesgo operativo relacionado con la oxigenoterapia, que hayan desconexiones accidentales del oxígeno, que se acabe la bala de oxígeno portátil, se acabó porque es que resulta que, ustedes mismos lo dijeron, hubo un accidente, el camino fue muy largo, mejor dicho, todo se retrasó y se acabó la bala de oxígeno. Fallas en el flujo programado del oxígeno, ¿sí? Respecto a riesgos operativos del tipo de accesos vasculares, que el paciente se descanalice, ¿sí? Que haya infiltración de medicamento, que nos produzca una flebitis durante el trayecto del traslado, ¿sí? Que de pronto los líquidos o el equipo de las extensiones de los líquidos como tal se acodan, se doblan, se parten porque de pronto no se tuvo la precaución adecuada, ¿sí? Son riesgos que pueden presentarse y de alguna forma nosotros sabemos o debemos estar como, primero, como muy alertas a que no se presenten, que la idea es estar precavidos ante este tipo de riesgos, y segundo, saber cómo actuar en caso de que lleguen a presentar, ¿sí? Otro tipo de riesgo operativo puede ser el manejo de sondas y drenajes, que se les saque una sonda, que él mismo se la saque, porque a veces los pacientes ellos mismos se las sacan las sondas, se retiran las sondas, ¿sí? Que haya pérdida del vacío cuando son drenaje, que se desplacen las ondas o los tubos de drenaje. Y en cuanto a los equipos médicos, que suele suceder, ha pasado en algunas ocasiones, que se acaban las baterías de los equipos, que no sirvan los equipos, no funcionen adecuadamente, que hayan fallas en las bombas de infusión o en los equipos que se están utilizando, que se apaguen de forma accidental el monitor, ¿sí? Entonces, este tipo de riesgos, conocidos como riesgos operativos, también se pueden presentar y nosotros debemos saber primero cómo reaccionar ante este tipo de eventualidad y segundo, cómo actuar ante este tipo de eventualidad igualmente, ¿sí? Acuérdense que nosotros como trabajadores del área de la salud, como enfermeros, una de las cosas que nosotros nos debe caracterizar es la tranquilidad como tomamos las cosas, pero la reacción rápida ante lo que se presenta, ¿sí? Y la recursividad ante lo que se presenta. Entonces, saber muy rápidamente cómo reaccionar, pero de forma muy calmada, muy pausada, no que, por ejemplo, se apagó el monitor y pegamos el grito y, mejor dicho, gritamos más duro que el paciente. Entonces, tener como esa reacción de forma muy tranquila, pero rápida y ágil de saber qué voy a hacer, cómo reaccionar. ¿Listo? Entonces es importante tener presente que los eventos adversos que se presentan durante los traslados del paciente, todos, se consideran que todos los eventos adversos durante el traslado del paciente son prevenibles, porque yo los puedo detectar antes de tiempo y puedo ver... Profe, Dime, Catalina. también sería prevenir también, por ejemplo, porque como tú lo decías ahorita, hay pacientes muy ansiosos. Entonces, muchas veces los pacientes van, digamos, enfermos
otros van estables, otros, ¿cierto? Pero entonces sí, saberle hablar a ese paciente si es ansioso, porque si de pronto nosotros no sabemos hablarle a ese paciente, se van a complicar las cosas, porque ya no solamente va a ser lo que está pasando de pronto con los equipos, sino también lo que le va a pasar de pronto con el paciente, porque el paciente se puede sulfurar y puede haber ahí sí puede haber alguna cosa maluquita ahí. Exacto, sí, también. Bueno, entonces hay una responsabilidad compartida en esta parte del traslado y los roles que desempeñan cada una de las personas en el traslado del paciente. Entonces, está el equipo emisor y el equipo receptor. El equipo emisor, en este caso, serían los que llevan al paciente de un lado a otro, y el receptor sería el que lo recibe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de alguna manera de este equipo emisor, del personal que va a trasladar al paciente de un lugar a otro? A ver, ¿quién me dice una responsabilidad de la persona que lleva al paciente? A ver, La Pablo. verificación de los equipos, jefe. Verificación del equipo, listo, muy bien, gracias, Fabián. ¿Quién me dice otra responsabilidad del equipo emisor? El equipo que traslada al paciente. O el personal que traslada al paciente. ¿Cuál será esa responsabilidad que debe tener este personal? Bueno, yo creo que por parte de la empresa tener los recursos claros cuando toca realizar un traslado para pagar peajes, con qué sé yo, el combustible, en caso Exacto. de pronto viáticos adicionales en caso de una pinchada, cosas así. Exacto. Son cosas que a veces uno no piensa mucho en eso, pero son muy importantes, ¿no? Mafe, buenas noches, sigue. Hola, buenas noches. Yo digo que la verificación de sus documentos, que sea el paciente, la historia clínica, el acceso venoso vaya permeable, que vaya con familiar, todo lo personal del paciente. Exacto, muchísimas gracias, Mafe. Exacto, lo primero y más importante, que realmente haya la orden de traslado en caso de que sea trasladado un paciente de un a otro o para un examen, ¿sí? Que esté la orden, que esté la anotación en la historia clínica. Imagínense que usted traslade a un paciente y cuando lleguen finalmente no tenían que trasladar, ¿sí? Wilmer, dime. La responsabilidad, jefe, del traslado seguro del paciente. Exacto, el traslado seguro. Eso es parte de la responsabilidad de quién, del equipo que lo traslada o del equipo que lo recibe, del personal que lo recibe. De ambos, jefe. De los dos. Por eso es que esta es una responsabilidad compartida. En ese caso sería de los dos. Exacto. Y ahora hablemos un poco de las responsabilidades que tiene el equipo receptor, el personal o el talento humano que recibe ese paciente. ¿Qué responsabilidades tendría? A ver, dígame en una. Jaime. Recibir y aclarar bien la situación del paciente. Sí. Recibir al paciente y estar claros y concretos en que el paciente viene en un estado de salud estable, verificar el estado de salud de ese paciente, porque recuerden que cuando hacemos la entrega de turno o la entrega del paciente, perdón, nosotros lo hacemos de forma verbal, pero yo no puedo, como personal del área de salud, como enfermero, creer en lo que el otro me esté diciendo. Yo tengo que verificar. Ah, bueno, me dice que trae sonda vesical. Venga, miramos cómo trae la sonda. ¿Realmente la tiene? ¿Ha evacuado por esta sonda? Me dice que trae líquidos en tal lado y a tantos cc por hora. Venga, verificamos si esa venita sí está permeable, ¿sí? Eso es parte de la responsabilidad de los dos, compartida, porque tanto el que lo entrega debe verificar que el paciente llegue en óptimas condiciones, como que el que lo recibe, pues debe volver a verificar en este caso, pues estar asegurado de que ese paciente viene en óptimas condiciones, ¿sí? Confirmar la estabilidad de los soportes vitales, de los signos vitales, continuar el plan de cuidados que ya traía durante el proceso de traslado y antes de, sin ningún tipo de interrupción. Entonces es importante tener presente que la coordinación clínica durante todo este proceso es el puente de seguridad mayor que se puede dar. ¿Listo? Entonces, es importante hablar de esta parte que habla de la seguridad física y el entorno como parte fundamental durante el proceso de los traslados del paciente. Entonces,
Una de las cosas importantes que se deben tener presentes durante el proceso de traslado es la prevención de caídas. Y yo les pregunto a ustedes, denme un ejemplo. Claro que lo estoy soplando porque ahí lo ven, ¿no? Pero díganme un ejemplo de cómo podemos prevenir las caídas en el proceso del traslado del paciente. Dejando el afán, jefe. Dejando la paz. Muy bien, Fabián. Muchas gracias, es verdad. Estábamos pensando en cosas muy clínicas, ¿no? Y resulta que no hay nada más fácil que dejar el afán. La concentración, estar en lo que está, dejar sus cosas aparte y dedicarse a lo que es prioridad la vida del paciente. Exacto. Pero miren que lo que dice sus compañeros, dejar el afán y la concentración. Pero dejar el afán no es ir tampoco lento, no, pues si el paciente se nos está acá, mejor dicho, infartándose, vamos. No, es ir al tiempo que debe ser, o sea, con agilidad, ¿sí? Pero hacer las cosas bien, ¿sí? Tener ¿cómo es la palabra? Como la optimización de ese proceso, ¿sí? Hacer las cosas efectivamente, como se debe realizar. Entonces, dentro de este proceso está, por ejemplo, el uso obligatorio para prevenir las caídas, está el uso obligatorio de las barandas de estas camillas, ¿sí? Asegurar adecuadamente las correas cuando se movilizan o cuando hay algún tipo de sujeción. Vigilar constantemente la posición de ese paciente, que de pronto no él mismo se vaya a mover y pues se cae porque él mismo se movió, ¿sí? Vigilar que las camillas estén bien aseguradas, ¿sí? Esto es parte fundamental para evitar caídas durante el proceso de traslado. En cuanto a la infraestructura, ¿qué creen ustedes que podemos hacer nosotros o podemos detectar o estar pendientes para evitar algún tipo de riesgos durante el proceso de traslado relacionado con la infraestructura? Jefe, otra cosita de pronto ahí con lo de las caídas, tal vez. Señor. Y es que en ocasiones, pues se supone que el trabajo es en equipo cuando tenemos una ambulancia básica, pero pues muchas veces el conductor se limita a conducir, entonces es complicado porque uno a veces como que venga, ayúdeme con la camilla para moverlo, para esto, para lo otro, y él muchas veces también pues termina haciendo cuenta. Entonces yo diría que en parte también para prevenir como esas caídas, también como un poquito más de capacitación hacia Sí, los compañeros también que porque están trabajo en equipo, ¿no? Sí, señora. Porque pese a que no es la función principal de esa persona, pues es un trabajo en equipo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la parte de la infraestructura, dice maniobras seguras con puertas, rampas y ascensores, ¿sí? Tener precaución de algún tipo de golpe, de desaceleraciones repentinas durante el proceso de traslado de la ambulancia, coordinar el despeje de rutas de tránsito, estar vigilantes ante cualquier tipo de riesgo durante la carretera, ¿sí? En cuanto a la parte de equipamiento seguro, ya lo hemos hablado, estar verificando constantemente pues, el estado de estos vehículos, de la silla de ruedas, de las camillas, ¿sí? Que quede firme en cada uno de estos elementos cuando se vayan a movilizar, que estén bien asegurados, la carga de la batería de los diferentes dispositivos que se van a usar. Y por último encontramos los factores externos, que también son importantes, pero pues nosotros de alguna manera los podemos controlar, ¿no? Que es el control de la temperatura ambiente durante todo el trayecto, ¿sí? Para eso evitamos o utilizamos ciertos elementos que ayudan al confort del paciente. Mitigar los ruidos excesivos y vibraciones fuertes. Estos movimientos en las ambulancias que a veces van tan rápido, termina el paciente brincando más de 3 veces o 4 veces durante todo el proceso. Entonces, tener como precaución de este tipo de cosas. Y dice protección contra la exposición directa a la intemperie, evitar pues como la exposición de forma errónea o arriesgada de este paciente hacia los climas externos, tener la precaución de protegerlo adecuadamente, cubrirlo, etc. Entonces son cosas que es importante tener presente durante todo el proceso de traslado. Resulta que... Profe. Dime, Catalina. También es muy importante la parte donde de pronto digamos que llevamos un paciente en ambulancia y saber manejar como esa ruta. No, ¿cómo le digo yo a usted?
ir en la ruta, pero o sea, si tenemos que pasar con un paciente y adelante hay más carros o algo, dar un aviso, no pitar, irnos metiendo de una porque vamos a lograr es que se surja un accidente. Sí, esos son algún tipo de precauciones que se deben tener, ¿no? Bueno, hay varios fallos que se pueden originar relacionados a la comunicación y la coordinación durante el proceso de traslado. Entonces, primero, una de las fallas más comunes es la omisión de notificación. No avisar previamente, y ustedes lo han dicho, ¿no? No avisar previamente al servicio de institución donde se va a trasladar el paciente. De alguna manera, evitar que preparen el área o estén pendientes de que vamos a llegar con ese paciente. Y ustedes lo han dicho perfectamente. La información fragmentada o la no información adecuada, ¿sí? Entregar datos incompletos del paciente o olvidar o omitir datos muy relevantes en cuanto al estado de salud del paciente. Son cosas importantes que a veces se fallan relacionadas con la comunicación y la coordinación de los traslados. Ausencia de la verificación. Realizar entregas de un paciente al lugar receptor sin confirmar que realmente el paciente esté en el estado que yo le estoy diciendo, sin verificar el plan de manejo de ese paciente. Solamente creer en lo que me entregan verbalmente, pero no verificar yo como receptora lo que estoy recibiendo, ¿sí? Entonces eso es súper importante, verificar siempre cómo me están entregando el paciente. ¿Listo? Se dice que la mala comunicación... Profe. Dime, Catalina. Y también hay algo muy importante que la verdad es la comunicación, una comunicación asertiva nos puede evitar muchas cosas, tanto para nosotros como enfermeros, como para los pacientes, porque si nosotros estamos de mano y de una comunicación con el paciente, vamos a ver, entregarlo, digamos que uno lo lleva a un hospital, allá se lo reciban a uno, y como dices tú, verificar que si el paciente tiene sonda o tiene oxígeno, verificar todo eso, pero desde una buena comunicación. Exacto. Más que comunicación, empatía. Más que comunicación, empatía. Yo creería que las dos, ¿no? Porque es bueno tener una adecuada comunicación, pero también tener la empatía de tener claro como que el estado de salud del paciente pues no es algo de juego, ¿sí? Es algo de crítico, de estar pendiente, de detectar cualquier tipo de alteración en él. Claro, profe, lo que pasa es que la comunicación hace parte de nuestro trabajo, de un rol y una responsabilidad, de un protocolo, pero no todos los enfermeros tienen la empatía y veámoslo de un punto de vista a nivel ahorita de salud. Entonces, además de ser coherentes y congruentes, debemos ser conscientes que pues prioridad es la comunicación porque estamos tratando con una vida. Entonces, eso para nosotros, y hago un contexto porque siempre nos dicen primero yo, segundo yo, tercero yo, esa vaina está baja a recoger. Primero yo, mi emoción, mi evento, segundo el paciente y segundo mi equipo de trabajo, perdón. Primero yo, segundo mi equipo de trabajo y tercero el evento, el paciente. Entonces, ahí está la comunicación que debe ser actualmente, pero la empatía yo creo que eso es lo que hace ahorita actualmente a un equipo de emergencia. Yo creo que los equipos de emergencias, yo digo todos, tienen una empatía tenaz, pero hay algunos hospitales que desafortunadamente el manejo de las emociones de las personas, porque pues sus problemas, lo que está pasando a nivel Colombia, no sabemos cómo nivelar esa balanza entre el trabajo y las emociones de casa. Entonces hay algo que también que trabajar eso muy importante. Y el primer auxilio psicológico, nosotros somos los primeros psicólogos para esos pacientes. Exacto, sí señor. Y lo que tú dices es muy claro, ¿no? Es muy cierto. Y a veces nosotros no podemos ni manejar las emociones propias y nos llevamos todo este tipo de cosas hacia el trabajo. Y es el gran error que a veces cometemos. Y sí, somos humanos, pero es muy importante por eso nosotros como personal de salud tener muy claro, y sonará, no sé cómo lo tomen, pero tener como una división entre mi vida laboral y mi vida personal, no mezclar estas dos, ¿no? Cuando yo llego a mi casa, me quito mi uniforme y yo soy mamá y esposa, ¿sí? Se me olvida por completo lo que pasó en mi trabajo y trata uno como de descargar este tipo de cosas fuera de casa para no llevarse las cosas del trabajo para su casa y viceversa, y así debe ser.
en la vida real no se ve, ¿no? Lastimosamente, este tipo de cosas se suelen presentar mucho con esa falta de empatía, la mala comunicación entre el personal, ¿sí? O lo que hablábamos en clases anteriores, que de pronto no tienen una buena relación interpersonal con el equipo de trabajo, entonces no se entregan de manera adecuada, no hay una comunicación asertiva, ¿sí? Y por eso es que se dice que el 60% de los eventos adversos que se presentan durante el traslado generalmente se dan es por fallas en la comunicación. ¿Sí? Yo veo que Wilmer tiene la mano levantada. ¿Será que es que la dejó levantada o quieres aportar algo, Wilmer? Ya, creo que la No, había dejado la dejé. levantada. Listo. Bueno, entonces, hablando de todo esto que se puede presentar y de todos estos riesgos que se pueden presentar durante el proceso de traslado y de lo que debemos evitar y prevenir, pues es importante tener presente que hay como una checklist de alguna manera o como una comunicación estructurada que hace referencia a, de esta manera podemos hacer una entrega segura del paciente a través de este tipo de formatos o de formas, ¿sí? Entonces dice, durante el traslado del paciente podemos desarrollar primero la importancia de la entrega verbal estructurada, ¿sí? Decir claramente cómo entrego a este paciente. Y para eso podemos utilizar checklists de cuidados críticos que puede ser estructurado como un ABCDE de este proceso, donde la A es la vía aérea, entonces empezaremos hablando de cómo está la parte de la vía aérea del paciente, permeabilidad, fijación de los dispositivos, y no solamente hablándolo de forma verbal, sino detectando o mirando, verificando. Este tipo de checklist lo podemos usar no solamente para entregar al paciente, sino para verificar el estado del paciente durante el proceso del traslado. ¿Listo? La B, de buena ventilación, entonces mirar toda la parte del patrón respiratorio, la saturación de oxígeno, la reserva de oxígeno suficiente, ¿sí? Las balas de oxígeno y demás. La C, de circulación, entonces revisar toda la parte de la perfusión nasal, los signos vitales, la permeabilidad de los accesos venosos, ¿sí? Verificar los líquidos que se le estén pasando al paciente. La D, de déficit neurológico o estado neurológico como tal, es verificar el estado de conciencia de ese paciente, ¿sí? Si está alerta, si está consciente, cómo se encuentra, la reactividad pupilar, perdón, y el control de agitación en caso de que sean, por ejemplo, pacientes agitados, pacientes de psiquiátricos o pacientes que se encuentran en algún tipo de agitación motora y demás. Y la E es exposición y entorno. Entonces, referir todo lo relacionado al control del dolor, la temperatura, la seguridad del paciente, las barandas de protección, los equipos de inmovilización en caso de que los tenga. Entonces, de alguna forma, una estructura o una metodología que se puede utilizar para mantener un equipo o un traslado seguro del paciente, se dice que es el uso de checklists de cuidados críticos, donde claramente de forma ordenada se entregue un paciente y se diga claramente de la A a la E cómo lo entrego y verifico, yo tener la seguridad de decir, ah, listo, yo ya hice el checklist ABCDE, yo ya estoy segura o seguro de que este paciente va en óptimas condiciones y así lo voy a entregar. ¿Sí? Entonces es importante, chicos, tener presente de que una entrega incompleta puede convertirse en un evento adverso. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que al entregar un paciente de forma incompleta, llegué yo al Hospital Universitario de Santander y entregué un paciente que venía de un centro de salud y no lo entregué, y se me olvidó, cuando me monté a la ambulancia y me fui para mi centro de salud, que íbamos de vuelta, me acordé, ay, se me olvidó decir tal cosa del paciente? ¿Por qué creen ustedes que esto se puede convertir en un evento adverso? Ese es el famoso teléfono roto, jefe. ¿Por qué, Fabián? Cuéntanos. No estamos entregando la información precisa, concisa, no estamos verificando la historia clínica, no sabemos qué es lo que estamos trasladando, estamos con afán de terminar un traslado y pues no estamos verificando la seguridad del paciente primero que todo. Exacto.
Es una falla grandísima. Y vuelvo y lo repito, suele sonar repetitivo, pero la comunicación asertiva o la comunicación adecuada es parte fundamental durante el traslado, porque de alguna manera de esto depende que realmente se entregue como debe ser. Que yo no omita ningún dato importante relacionado con el estado de salud del paciente, ¿sí? Entonces, es importante tener presente que durante la entrega segura de los traslados del paciente, no solamente el uso de las listas de verificaciones es un plus o un punto a favor que se debe usar para hacer esto de forma adecuada, sino mantener adecuadamente, no mantener, perdón, sino aplicar adecuadamente los protocolos de las instituciones. El protocolo, en las instituciones hay protocolo de traslado de pacientes, ¿sí? Simulación y entrenamiento constante del personal que realiza estas actividades, ¿sí? Estar haciendo capacitaciones del personal donde se muestran los diferentes escenarios que podemos presentar en un caso hipotético y saber cómo reaccionar ante ellos, ¿sí? Y el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario durante el proceso de traslado. Entonces, veo que Fabián, dime Fabián. De pronto otra cosita, jefe, es tener mucha comunicación con el paciente, o sea, saber realizarle la entrevista, porque muchas veces el paciente también nos da información que de pronto no suministró antes, o son cositas que uno puede ir llevando ahí como tipsito, que le pueden a uno para también irse guiando también en la entrega, sabiendo si es que de pronto tuvo algo adicional, le pasó algo. Una buena entrevista también nos da mucha información. Exacto, muy bien, Fabián, muchísimas gracias. Entonces, importante tener presente que las barreras reducen el impacto del error. Cualquier cosa o cualquier actividad que yo pueda hacer para evitar el error durante el traslado, pues es óptimo, porque de alguna manera todo esto lo estamos haciendo en pro de mantener la seguridad de ese paciente. Entonces, ya para terminar, y con esto cerramos la masterclass del día de hoy, chicos, es importante tener presente que un traslado seguro no depende únicamente de la tecnología o de las ambulancias, depende de la preparación, de la comunicación y del compromiso del personal que lleva a ese paciente durante el traslado. Y también, Profe, señora Catalina, perdón, también algo muy importante también es comunicarse uno con el familiar, porque muchas veces el paciente por miedo o por temor no dice todo por completo, entonces el familiar sí le puede decir a uno, digamos, de que de pronto sufre una enfermedad o que desconozcamos a de pronto que sufre la presión y resulta que el señor no lo dijo. Entonces también es como una prevención para uno y para cuando uno vaya a entregar a ese paciente, ya donde lo reciban, ya también sepan. exacto, ahí está la comunicación asertiva en todo momento, ¿no? Con mi equipo de trabajo, con el paciente, con el familiar, eso es parte fundamental. Es importante tener presente, y con esto cierro, que la responsabilidad de un traslado del paciente no es de una sola persona, es una responsabilidad compartida, y esta responsabilidad compartida protege vidas. Entonces, chicos, espero que el día de hoy hayan aprendido, les haya quedado súper importante cada uno de los temas que hablamos el día de hoy. ¿Listo? Muchas gracias a los que participaron, a los que no, hay que seguir tratando de participar, de hablar, de opinar. Miren que es muy chévere escucharlos y ver como las experiencias que ustedes han vivido. ¿Listo? Que tengan muy buena noche, descansen. Feliz noche, Buenas profe, noches, Dios bendiga muchas compañeros. gracias. Feliz noche. Gracias, Gracias, compañeros, que tengan excelente noche. Gracias por todo. Felicidades a todos. Jefe, que tengan una feliz noche, que Dios la bendiga. Muchas gracias. Las clases grabadas Nicole, quedan creo que mañana. a ustedes les llega la clase grabada, les llega al correo electrónico. O si no, en la plataforma quedan las clases también. ¿Listo? Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego.